Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justino Hernández y estoy aquí de vuelta para traerles una recomendación literaria. Ya sé que les dije que iba a continuar con la trilogía de Nueva York y no sé si haya alguien que lo esté esperando, pero pues ojalá me pueda esperar un poco más porque quise tomarme un descanso de Poloste para hablar de otro libro que terminé hace poco y que está relacionado con el libro que recomendó Maru hace unas semanas, ¿no? Ella recomendó el nuevo libro de Daniel Centeno. Yo quiero hablar del nuevo libro de Daniela L. Guzmán, que fue la chica que escribió el prólogo al libro de Daniel Centeno. Si quieren ver cuál es el libro al que me refiero, vayan a los videos que tenemos en el canal y allí el más reciente de Maru es el que, bueno, el anterior a este de Maru es el que se trata de Daniel Centeno. Y bueno, yo quiero hablar de un libro que se llama Un tlacuache salvó este libro del fuego. Es un nombre largo, pero que a mí me encanta, principalmente por la utilización del nombre de este marsupial, ¿no? Tan mexicano. Eh, el libro es una compilación de cuentos que fluctúan entre la ciencia ficción y quizás un poco de fantasía. Eh, lo weird también tiene cabida en esta colección, ¿no? Y a mí me encanta porque eh, creo que Daniela L. Guzmán tiene una forma muy particular de narrar, una forma que podría entrar de los parámetros o de los estándares postmodernos, pero que va más allá también, porque ha conseguido una voz que pocas veces se ve con la originalidad y la forma en la que maneja sus metáforas y sus imágenes dentro del texto, ¿no? En ese sentido yo me imagino la narrativa de Guzmán como una narrativa hecha a partir de anime, a partir de lo pop y con colores, con gamas neones, con música city pop, con toques de elementos quizás posmos, pero que son bellos en una composición armónica, ¿no? Es algo que me llamó mucho la atención del libro, ¿no? Y creo que esto se ve sobre todo en su lenguaje, se ve sobre todo en la composición de los cuentos, ¿no? Porque al mismo tiempo que los cuentos forman cada uno historias individuales, ¿no? Están insertos dentro de una historia mayor, ¿no? Que los enmarca de alguna forma y les da un cierto sentido y una forma de ser muy particular de este libro, ¿no? Entonces a mí me encanta, ¿no? El título con el que abre el libro justamente es el que le da nombre, ¿no? Un tlacuache salvó este libro del fuego. Es uno de mis cuentos contemporáneos favoritos, quizás. Eh, Sobre todo por la utilización de los personajes, ¿no? Es la historia de un jaguar y de un tlacuache que van caminando en una especie de desierto, ¿no? De un mundo que ya está a punto de acabarse, ¿no? Y van platicando y van charlando. Y a partir de la charla coloquial, ¿no? Nos vamos enterando de la situación en la que viven, ¿no? Nos vamos enterando también que no son animales comunes y corrientes, ¿no? Que son animales inteligentes, perceptivos, ¿no? Y que al mismo tiempo se cuestionan y vivencian el mundo en el que están residiendo, ¿no? Eso es algo muy bello porque Daniela L. Guzmán consigue dimensiones en sus personajes que van más allá del simple cliché que podríamos pensar que puede tener quizás un animal no tan característico como por ejemplo un jaguar, ¿no? Ella le da una dimensionalidad, le da una cierta personalidad a sus personajes que lo vuelve profundo, con rasgos con pinceladas muy sucintas, muy suaves al mismo tiempo. Y eso es algo que me gusta mucho de su literatura y de sus cuentos. Ella tiene un libro anterior que no he tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Sin embargo, ahí lo tengo anotado para poder leerlo en cuanto tenga el tiempo y el espacio para hacerlo, ¿no? Cuyo título también me llama mucho la atención, yo los invito a buscarlo. Precisamente porque sigue jugando, primero con los títulos largos, ¿no? Y segundo por las referencias, quizás intertextuales, quizás extratextuales, ¿no? Con el mundo pop, el mundo que conocemos, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho de su literatura, ¿no? Principalmente porque hay cierto sentido de lo otaku, cierto sentido de lo japonés, que no se queda solamente en la superficie, sino que ahonda en ello y que juega con ello. A mí me encanta eso, ¿no? A mí me gusta, como ya pudieron ver en los podcasts,
a mí me gusta el anime, ¿no? Y me gustan otras manifestaciones de la cultura, ¿no? Que van más allá de solamente los libros, ¿no? Por ejemplo, los cómics, el cine, etcétera. Y es muy agradable de repente encontrarse en la literatura, en una literatura bien hecha, en una literatura bien planteada, este tipo de referencias y este tipo de elementos que a lo mejor hablan de un, de un sentido mundial, digámoslo, de un sentido globalizado, ¿no? Del arte y de la estética, ¿no? Y creo que esto último es algo muy importante en el libro de Daniela L. Guzmán, su estética particular, su forma única de ver el mundo, ¿no? A veces podemos encontrarnos, ¿no? Con autores, sobre todo en el mundo de la ficción especulativa, con autores que tratan de copiar a otros autores, ¿no? Siempre existen discípulos de Borges, siempre existen discípulos de Cortázar, siempre hay discípulos de algún gran escritor fantástico o de ciencia ficción, ¿no? Que marcó una línea específica, ¿no? ¿Cuántas nuevas versiones de historias de Philip K. Dick no hemos visto, ¿no? Creo que en este panorama de ficción especulativa y de fantasía y de word, en donde podemos ver historias repetitivas, en donde encontramos a veces historias que ya hemos visto, con un tono de voz que ya hemos visto, Daniela L. Guzmán es como un remanso, es como una nueva forma de narrar, que a mí me encanta, que a mí me fascina, y que además logra utilizar sus herramientas y sus técnicas de forma pues magistral, ¿no? dentro de la ficción especulativa. Yo los invito a leer este libro. Fue publicado por Odo Ediciones, ¿no? Que es una editorial nueva, pero que plantea mucho, ¿no? En cuanto a su línea editorial ya con este libro. Y yo los invito también a apoyar a las nuevas editoriales, ¿no? Que están surgiendo también, como el libro de Daniel Centeno, el libro de Daniela L. Guzmán está presente. Y yo los invito a conseguirlo, a buscar otros textos de ella que valen mucho la pena, sus cuentos, sus ensayos, ¿no? Que proponen algo nuevo y que tienen sobre todo, y esto lo remarco, tienen sobre todo una voz novedosa, una forma de narrar muy particular que se disfruta mucho, sobre todo para quienes están acostumbrados a las referencias, ¿no? Yo creo que principalmente escritores quizás, o lectores más bien, lectores jóvenes, ¿no? Van a encontrar en la lectura un espacio en el cual podrán dialogar con la autora, ¿no? A la hora de leer sus cuentos, ¿no? Van a poder encontrar referencias y elementos muy cercanos a ellos, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que lleva en su título la palabra Pokémon, ¿no? Entonces ya desde allí ya hay un elemento que nos conecta de alguna forma con nuestro mundo. Quisiera solamente mencionar ya para terminar que muchas veces el espacio, tiempo, ¿no? De lo que ocurre dentro de las historias de Daniel L. Guzmán queda un poco difuso, un poco difuminado, ¿no? Sabemos que ocurrió en nuestra época, sabemos que ocurrió durante la existencia del ser humano, sin embargo, no sabemos cuál es el punto exacto en el que está ocurriendo. Podría ser nuestro ahora, podría ser una hora de dentro de 10 años, de dentro de 20. Y eso es lo maravilloso de su ficción especulativa, de su ciencia ficción, ¿no? Que si bien ocurre en nuestro mundo, ¿no? Podría ocurrir en cualquier momento de nuestro siglo XXI, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, pues yo los invito a leer otra vez a Daniela L. Guzmán y nos vemos aquí dentro de algunas semanas con otra recomendación literaria. Hasta luego.